¿me puedo dirigir de tú o tiene que ser de usted? No, claro que de tú. Sí, Pepe, digo, contigo sé que no hay problema, nomás la Estamos magistrada. listos para entrar a Facebook. Ustedes me indican. Cierre de Ábrete, micrófonos, por ábrete, favor. ábrete Gracias. la de hoy. Ay, eso se me olvidó decir. Estamos en unos minutos, permítanme. Esa, ábrela. Ok. Eso la vas a dejar abierta. Vete a Zoom. Estamos por entrar en Facebook. ¿Preparados? Arriba. Estimados mavistas, apreciables panelistas y público en general, maestro José Guadalupe Plasencia, presidente, agradecemos de nueva cuenta su presencia ante este importante anfitriones, la Mexican American Bar Association MABA México y el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, preocupados por dar continuidad a los procesos de capacitación y actualización de temas tan trascendentes como son la teoría de la imprevisión, el caso fortuito y la fuerza mayor ante las circunstancias que hoy estamos viviendo ante el virus del COVID-19. De manera previa y en nombre de MABA México, queremos manifestarnos ajenos a todos los intereses extraños que han sucedido a través de las conexiones vía Zoom y de estas plataformas. Diversas personas ajenas a nosotros han difundido algunas imágenes un tanto obscenas o de pornografía, las cuales obviamente MABA México se deslinda y se manifiesta ajena, por lo cual solicitamos que atiendan de manera exclusiva a las pantallas que compartirán nuestros panelistas y ante la eventualidad de algún acontecimiento de ello, ofrecemos de manera anticipada una disculpa. El panel que se integra el día de hoy está conformado por 3 invitados y me permitiré dar una pequeña síntesis curricular de cada uno de ellos.
Se encuentran con nosotros la magistrada María del Carmen López Ortiz. Ella es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con una maestría en Derecho Civil y Financiero por la Universidad de Guadalajara. Es doctora por el Instituto Internacional de Derecho y del Estado de Jalisco. Cuenta como docente, como expositora en diversos temas en diferentes colegios y barras de abogados en el Estado de Jalisco. Nos acompaña también el maestro Omar Velasco Hernández, egresado de la Facultad de Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto en el año de 1994. Cuenta con un diplomado en Derecho Bancario por la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Tiene también un diplomado en Derecho Corporativo por la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe, Ciudad de México. También un diplomado en Derecho Fiscal por el ITAM, Campus Santa Teresa, Ciudad de México. Tiene la especialidad en Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana, Campus Santa Fe. Es miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados Sociedad Civil y del Colegio de Abogados Mexican American Bar Association, Capítulo México. También es abogado postulante desde el año 2003 y quien nos acompaña desde la Ciudad de México. De igual forma, está con nosotros el maestro José Anastasio Quintero Segura, quien es abogado egresado de la Universidad de Guadalajara, maestro en Derecho Civil y Mercantil por el Instituto Internacional del Derecho de Estado. Cuenta con diversos diplomados, así también como la certificación de capacitador en Región Occidente para la implementación del nuevo sistema oral mercantil a nivel nacional por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, dependiente de la Secretaría de Gobernación. La magistrada Rosa María del Carmen López Ortiz se ha desempeñado en su carrera judicial desde su origen como meritoria, secretario, titular de juzgados como fue el de Puerto Vallarta, Jalisco, el Juzgado Octavo de lo Civil, y como magistrada adscrita a la Sexta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y a partir de diciembre del año 2019 como integrante de la Octava Sala. Sirva entonces, teniendo ya una semblanza de nuestros integrantes del panel, vamos a contar con una participación de 10 a 15 minutos por cada uno de ellos. Y a la audiencia que nos hace favor de acompañar, les abro el chat y nuestras redes sociales para que hagan sus preguntas, las cuales haremos llegar a nuestros panelistas para su debida contestación. Iniciemos entonces con el maestro José Anastasio Quintero. Pepe, te cedo el micrófono. Enseguida iremos con el maestro Omar Velasco y terminaríamos con la magistrada Rosa María. Gracias y bienvenidos todos en nombre del MABA México. Gracias, Alejandro, al Consejo de la Judicatura, desde luego, al Mexican American Bar Association por la invitación. Desde luego, me es grato siempre participar con ustedes y compartir micrófonos y sobre todo un poco de las experiencias que se vienen dando. Es un honor para mí, un privilegio contar con la participación, con la coparticipación y compañía de una juzgadora a la que tengo mucho aprecio y reconocimiento por su trabajo, magistrada Rosa María del Carmen, y a nuestro colega y litigante que nos va a compartir, desde luego, mecanismos que no vemos en esta ciudad. Finalmente, la Ciudad de México, como la mayoría sabemos, se cuece aparte y es muy importante compartir esas experiencias con compañeros como Omar Velasco, que nos podrá dar el termómetro de lo que se viene aconteciendo en la ciudad capital. Bien, les reenvío mi abrazo, reconocimiento y agradecimiento por la invitación. Como ustedes saben, finalmente estamos ante una condicionante pues, fuera de lo común. Al final del día, ya tenemos pues muy estudiado y hay algunos conceptos ya muy estudiados con respecto de la teoría de la imprevisión y particularmente el día de hoy vamos a tocar los temas esenciales relativos al caso fortuito y fuerza mayor, estas diferencias casi imperceptibles entre uno y otro, pero sin embargo, todo esto que nosotros venimos conociendo y trabajando particularmente en el desempeño de nuestras funciones jurisdiccionales, pues hoy tiene un parteaguas. A partir de diciembre del año 2019, cuando se empieza a dar a conocer la existencia de esta enfermedad que luego se viene propagando a nivel mundial y a partir de nuestra realidad acontecida en marzo, particularmente para el Tribunal de la Ciudad de Guadalajara, a partir del 17
de marzo del año 2020, pues nuestra realidad cambió. Justamente hoy todos hablan de una nueva realidad. Entonces, esa nueva realidad no escapa, desde luego, del tema jurídico, jurisdiccional o del comportamiento de los particulares que en algún momento van a requerir del servicio de la impartición de justicia con respecto a esta nueva realidad. ¿Por qué comparto esta experiencia de esta manera? Porque con independencia de todo lo que conocemos dentro de los procesos jurisdiccionales y estos criterios que ya han venido formándose a través de los años, hay que entender que en 2008, con las reformas constitucionales, vino a generar un parteaguas con respecto de la visión de la impartición de justicia. Siempre hablamos de la impartición de justicia y del Estado de Derecho como una condición conjunta. Sin embargo, ya tenemos desde esa fecha que precisaba 2008 con las reformas a consecuencia de las resoluciones que se emitieron contra el Estado mexicano por la Corte Interamericana, tenemos que tener una percepción de la impartición de justicia a partir justamente de separar lo que existe en la legislación para privilegiar siempre e invariablemente la impartición de justicia y no solamente la aplicación del derecho, la aplicación de la norma. ¿Por qué digo esto y por qué sostengo esto? Porque finalmente lo que ocurre en 2008 hoy viene a reflejarse y será desde luego un reto a futuro que el comportamiento de los justiciables tendrá que tener un matiz distinto en la apreciación del juzgador y desde luego del litigante, de los entes civiles, de los comerciantes. Es bien importante que partamos de una premisa para poder identificar esta nueva realidad a la que nos incorporamos, que es justamente el tema del caso fortuito o fuerza mayor. Primero hay que entender que particularmente en los ámbitos de comercio, que es a lo que yo particularmente me voy a abocar, no todos los que intervienen en un acto de comercio son netamente comerciantes. Finalmente, el Código de Comercio, en su artículo 1050, refiere muy claramente que cuando un acto resulte mixto para los efectos de su génesis, será privilegiada la materia mercantil. En consecuencia, muchos de esos participantes, desde luego, no son comerciantes y eso no les genera esa condición de expertos con respecto a las obligaciones que asumen y que muchos comerciantes, por su propio desarrollo dentro de las actividades de comercio, bueno, tienden a generar esta condición de expertise y de ahí entonces la pacta sunt servanda tan importante en los efectos comerciales. Definitivamente sigo insistiendo con esta nueva realidad porque no obstante que tengamos una expertise o que tengamos un conocimiento de los actos que yo voy a obligarme a través de un contrato, a través de cualquier mecanismo vinculatorio de obligaciones, al final del día, esta expertise tiene un antes y un después con respecto a la pandemia. Nadie tenía idea de lo que esto iba a provocar, de los efectos que iba a tener a nivel mundial, de los efectos económicos que apenas están visualizando y particularmente de los efectos sociales que esto representa. El hecho de haber tenido un impasse prácticamente mundial por 2 meses nos manda una pequeña probadita de lo que viene con respecto del comportamiento de las personas, y me refiero a personas físicas y jurídicas, para lo que nos espera. Entonces, un elemento fundamental, y aquí tengo unas notitas que estuve preparando para este tema, un elemento fundamental para lo que nos viene con respecto de la consecuencia del coronavirus en toda esta vinculación contractual y comercial, es justamente el efecto de la fuerza mayor y desde luego los alcances de las vinculaciones contractuales. Tenemos que entender que la mora es el parteaguas con el que se puede medir la responsabilidad o no de un sujeto dentro de una obligación contractual. Entonces, la mora tiene que tener un componente fundamental para poder luego de ahí determinar si nos encontramos en un supuesto u otro para poder hacer un reclamo específico o eventualmente concesiones o exenciones a las obligaciones de las partes, precisamente por estas condiciones que de alguna manera no fueron previstas. La mora como parte del incumplimiento de las obligaciones tiene un ingrediente que puede ser culpa o dolo o aquel ingrediente que puede ser justo la consecuencia del caso fortuito o fuerza mayor. Hay un sinnúmero de tratadistas que refieren al caso fortuito y fuerza mayor con ciertas diferencias que al final del día la Corte ya ha dicho claramente.
el caso fortuito y fuerza mayor se utilizan como sinónimos, puesto que el resultado efectivamente genera cierta exención de obligaciones a las partes, puesto que no tenían esa realidad presente en el momento de la contratación. Y entonces encontramos que para el caso fortuito debe de haber un acontecimiento natural, y en el caso de la fuerza mayor, finalmente hay una acción humana que serían, entre otras cosas, lo que pudiera diferenciar entre un evento y otro. Igualmente, para el caso fortuito y la fuerza mayor, el incumplimiento como obstáculo de las obligaciones justamente es el ingrediente detonador de esa condición de exenciones en las obligaciones. No olvido que en la materia mercantil, como les indicaba al inicio de mi participación, en la materia mercantil, las convenciones comerciales o las obligaciones que se asumen entre los comerciantes finalmente se deben de cumplir en los términos que se pactaron. Efectivamente, la teoría lo ha sostenido, hay jurisprudencia firme en ese sentido para actos de comercio, la teoría de la imprevisión no tendría aplicación, sin embargo, por eso sigo insistiendo que hoy tendremos un parteagua con respecto de lo que será la nueva realidad en la impartición de justicia y en las relaciones comerciales entre las partes. ¿Qué interpretación se le tendrá que ir dando a la posible aplicación de la teoría de la imprevisión también en materia de comercio? ¿Y qué efectos tendrá para poder resolver esas relaciones comerciales que se vean abruptamente rotas por el incumplimiento de una de las partes sin intención o previsiblemente sin intención por esta causa de fuerza mayor o evento fortuito? Y entonces encontramos que para muchos tratadistas, particularmente Regina Villegas, especifica que el acontecimiento natural inevitable es ese caso fortuito, y la fuerza mayor es el que a través de la intervención del hombre tampoco es evitable, o siendo previsible, tampoco pudo haberse evitado. Hoy día hay un elemento, un componente fundamental para poder ir previendo lo que va a acontecer con respecto de las obligaciones asumidas por las partes, y me sigo centrando en el tema comercial. El comportamiento de un comerciante, por ser justamente, o al menos la teoría así lo refiere, un ente entrenado, un ente con conocimiento, un ente con capacitación suficiente para los alcances del contrato que él prevé, justo por ser comerciante. Y no dejo de lado mi comentario inicial, que no todos los comerciantes son profesionales en aquello. Sin embargo, en la generalidad sí lo es. Y de ahí entonces que la teoría de la imprevisión no tenía aplicación, puesto que esta condición de expertise, o al menos dentro del desarrollo de su comercio, era experto, y entonces la mayoría de las obligaciones que se asumían en un contrato eran previsibles. Efectivamente, nadie había tenido ni siquiera en cuenta que una situación de una enfermedad que naciera, desde luego, inclusive al otro lado del mundo, pudiera tener un efecto económico tan severo. Y entonces vamos a tener que tener mucho cuidado al momento de empezar a revisar estas condiciones o este concepto del caso fortuito y fuerza mayor en el comportamiento de cada uno de los comerciantes, para poder determinar si efectivamente ese componente debe ser revisado por la autoridad y eventualmente tutelado y protegido para evitar una explotación. Y entonces hay una serie de mezclas ahí con respecto de la tutela judicial efectiva, puesto que muchos contratos van a generar, por su propia naturaleza y las condiciones que hoy se están previendo, una condición de usura, inclusive. Vamos a ver inclusive tasas de interés que se van a desproporcionar, vamos a ver incumplimientos que se van a desproporcionar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas condiciones que se van a dar a partir de este evento que no se previó, que en mi opinión particular, las señales que da la Federación y las que da el Estado, yo no quiero opinar quién tenga la razón o no con el manejo de esta pandemia en salud. Sin embargo, esa diferencia de opiniones, esa diferencia de señales, esa inclusive diferencia de mecanismos para reactivar la actividad comercial, pues va a generar justamente en el comerciante ese ánimo de asumirse como incumplidor sin responsabilidad con relación a las obligaciones que asumió. Y entonces luego vendrá un problema, puesto que los sujetos pasivos en esa relación, es decir, los que deben de recibir esa obligación recíproca incumplida, pues van a justamente alegar lo contrario.
que la obligación no tiene, o el incumplimiento, particularmente la obligación, no tiene tintes de haber emanado de una condición fortuita o de fuerza mayor, y en consecuencia el incumplimiento es como consecuencia directa de la culpa del contratante y no tendría derecho para efectos de obtener ningún tipo de exención o beneficio por parte del Estado a través de los juzgadores y poder equilibrar las condiciones de un contrato. Al final, no hay que olvidar que los contratos, por disposición de la ley, tienen que tener una condición de equidad entre las partes. Dentro de otros criterios, la tesis que emite la primera sala, el pleno de la Corte, con respecto de la usura, justamente refiere esa condición, que no se analice la usura solo por la existencia de un tema, de una tasa de interés o de una ganancia económica a través de los intereses, no, sino que se den una serie de elementos que en el caso particular puedan conjugarse para determinar que hay una ventaja de uno sobre otro. Y entonces daba la potestad de este criterio de que el juzgador pueda equilibrar esa situación de desiguales, dejarlos en un terreno de lo igual para efecto de que las condiciones de un contrato puedan considerarse medianamente justas para ambas partes. Y entonces, hoy día tenemos una eventualidad que se presenta de manera pues súbita, que no obstante pudiera ser como consecuencia de la intervención del hombre o no, no podía, al menos para el Estado mexicano, no se podía ni prever ni evitar. Para el mes de enero ya veníamos escuchando que invariablemente en México la enfermedad se iba a desarrollar como hoy lo estamos viendo. Lo que no habíamos previsto, y creo que tampoco lo pudo haber previsto ni siquiera el Estado mexicano como una autoridad rectora para este efecto, es justamente esas necesidades de suspender relaciones comerciales, contractuales, prestación de servicios, etcétera, etcétera, que dentro de un par de meses van a empezar a reflejar ese incumplimiento de obligaciones entre particulares. Entonces, el detonante de toda esta condición ajena a los contratantes justamente podría considerarse como una condición de fuerza mayor que podrá ser empleada por cada una de las partes en un contrato para obtener equilibrio en el contrato. No soy ingenuo con respecto de que algunos comerciantes puedan pretender aprovechar esta coyuntura justamente para obtener un beneficio indebido de la contratación bajo la premisa cumplen sus obligaciones sin que exista culpa en el incumplimiento y que es a consecuencia de una condición ajena, fortuita, externa a esa vinculación contractual, y van a pedir esa protección del Estado para equilibrar las cosas en un contrato. Por esta parte del inicio de la participación, cederé a mis compañeros la palabra y dejaré solamente en el tintero dos elementos. En materia civil, finalmente tenemos regulación con relación a esta condición de imprevistos en un contrato, con la condición de una realidad al contratar y una realidad posterior en el desarrollo del contrato. Pero en materia mercantil, finalmente los artículos 78 y 79 del Código de Comercio vienen a generar esa condición rígida con relación al cumplimiento de las obligaciones. De ahí que tenemos que estar muy atentos con el desarrollo y la interpretación que van a dar los tribunales colegiados y la propia Corte para efecto de los alcances justamente de estas condiciones imprevistas en un contrato, y que desde luego tendremos que ir valorando en lo individual para poder determinar si la condición imprevista es permanente, solamente transitorio, o si el incumplimiento es diferible en el tiempo o verdaderamente va a dar condiciones, por ejemplo, de impago en una obligación que así fuera su naturaleza para pagar. Entonces dejo estos temas en el tintero porque creo que va a ser muy importante, una vez que escuchemos a nuestros compañeros, ver este alcance de las obligaciones y pues dejar muy claro que finalmente la Corte para la materia de comercio ya ha definido con criterio firme que la teoría de la imprevisión para actos de comercio no es aplicable. Y esto, bueno, pues lo viene aplicando desde, con una tesis con registro 200782, desde el año 2013. En consecuencia, creo que esta interpretación que la Corte ha venido dando
hoy día tendrá que ser nuevamente reflexionada. Como dicen muchos tratadistas, hoy en una nueva reflexión tenemos que ver los alcances de la teoría de la imprevisión y los efectos de la causa ajena a los contratantes para poder excluir del incumplimiento la culpa o el dolo y entonces poder estar ante la posibilidad de equilibrar las partes en un contrato. Muchas gracias, Pepe. Interesante. Hay que estar al pendiente del comportamiento que debemos de tener los litigantes para tratar de encauzar al juez a la razón de que estos incumplimientos pueden ser obviamente derivados por esta situación del COVID y ajeno a la voluntad de las partes, indudablemente. Sin duda vendrá una revolución de sentencias, de criterios de la Corte y tendrá que venir una reestructura jurídica para prevalecer las relaciones comerciales entre particulares. Omar Velasco, te dejo el micrófono, este es tu Zoom y gracias por acompañarnos desde México. Esperamos tus opiniones. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación a los anfitriones. Me siento muy honrado en compartir esta mesa de discusión con las autoridades del Poder Judicial del Estado de Jalisco, de los cuales tenemos muy buenos amigos. En primer lugar, quiero hacer una precisión que no platicamos en la promoción del evento, pero el comité organizador sugirió que el día de hoy se aborde el tema del caso fortuito y fuerza mayor y el día de mañana se va a abordar la teoría de la imprevisión. Así que vayan agarrando el lugar para mañana porque se va a poner bueno. Muchas gracias. Mi intención es aportar un punto de vista diferente de cómo se está dando ya una realidad. Desde luego, la construcción de estrategias, porque en este momento, como lo acaba de decir muy bien el juez José Quintero, pues es un cambio abrupto de las circunstancias, pero mientras se diseña y se adapta la realidad jurídica a la realidad comercial que estamos viviendo, nos tomó por sorpresa y hemos tratado de enfrentarla, aun cuando no tengamos ahorita ni siquiera la posibilidad de irnos a pelear, porque el COVID-19 nos afectó a todo mundo y en el caso de nosotros, los abogados postulantes, pues nos dejó sin ring ni sin referee. No hay ni siquiera dónde irnos a pelear por una interpretación. Entonces, la idea es mostrarles un punto de vista diferente, que ya lo estamos viviendo y que desde luego quiero aprovechar la introducción que hizo de conceptos muy atinados el juez Quintero y con eso entramos en materia ya de lo que podría ser una estrategia. Les voy a compartir en pantalla unas láminas que preparamos, sobre todo para pues ser un poquito más concretos y no perder tanto tiempo, porque luego en lo que empezamos a saludar ya se nos acabó el tiempo en este tipo de eventos. No le hagan caso mucho al tema, es un nombre que se me ocurrió para centrar la atención acerca de este fenómeno. Primero nos debemos de preguntar qué busca el cliente cuando nos está solicitando nuestra intervención. Desde luego hay clientes que ya traen el problema encima. Desde luego son situaciones que nos exigen a nosotros el entender hacia dónde quiere llegar con la estrategia. ¿Qué fin persigue? Los agentes económicos que hoy están en conflicto, pues la verdad de las cosas es que siempre han tenido un interés común. Si estamos hablando hoy de una fuerza mayor en un contrato o de un caso fortuito, es porque nacieron de una comunidad de negocio. Entonces, tenemos que entender y que saber darle lectura lo que persigue el cliente. También se ha hablado mucho acerca de los paradigmas y que es época de romper paradigmas. Se hablan de paradigmas, aquí hablaba el juez Quintero desde el 2008 en la impartición de justicia, después vino en la materia de amparo y todo lo que hemos ya analizado de forma cotidiana. Pero yo me preguntaría y los invito a reflexionar, ¿qué es realmente un paradigma, no?
De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nos maneja una acepción que nos puede dejar muy claro. Es un conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar, ¿verdad? Eso es básicamente un paradigma. Y que se utiliza como modelo pues, para seguir resolviendo problemas. La verdad de las cosas, no solamente ahora frente al coronavirus, sino desde antes, ya no estaban en uso ni como verdad contundente los paradigmas que se habían venido manejando. Los paradigmas que se han construido hasta el día de hoy, pues desde luego que no habían enfrentado ningún escenario como este, y quiero que esto sea un punto de partida porque vamos a empezar a construir una nueva realidad a partir de lo que suceda después de este fenómeno de la pandemia. Bueno, pues como ya lo dijo atinadamente el juez Quintero, rápidamente retomamos porque es hacia donde va a llevarse la plática. La doctrina y los criterios han sido uniformes en decir que los acontecimientos de caso fortuito y fuerza mayor se les ha clasificado de acuerdo con su origen. Están los que son generados por sucesos de la naturaleza, los que son generados por hechos del hombre y los que están generados por actos de autoridad, también llamados como actos del príncipe. Está en negritas porque precisamente de ahí queremos proponer el análisis ya en concreto del tema que nos ocupa. Para efectos de la exposición, ¿sí? Hago referencia ahí a la cita textual de una parte de una tesis aislada que creo que es exactamente lo que queremos decir con los actos del príncipe. Cuando se trata de actos de autoridad, que algunos autores como Manuel Borja Soriano catalogan dentro de la categoría de hechos provenientes del hombre, como el hecho del príncipe, se da a entender a todos aquellos impedimentos que resultan por una orden o una prohibición que emana de la autoridad pública. Ok, en lo que interesa, vamos a empezar a analizar las resoluciones o esos actos de la autoridad pública que pudieran o no darnos luz para construir un caso de fuerza mayor o un caso fortuito. Empecemos porque el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como pandemia. Como sabemos, los tratadistas y los estudiosos han dicho que las resoluciones de la Organización Mundial de la Salud no son vinculantes, ¿sí? La misma organización lo ha reconocido. Ellos señalan que su poder es un poder blando y que sus habilidades diplomáticas para convencer a los estados, pues eso va a depender si cualquier estado quiere adoptar o no las medidas que ellos proponen. Al final de la lámina pueden ver que el mismo titular de la Organización Mundial de la Salud, cuando declaró la pandemia, señaló eso que está en negritas y quiero que lo vean porque después lo vamos a volver a tocar. Nunca antes hemos visto una pandemia que pueda controlarse al mismo tiempo. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a tener que revisar aquí esa línea de tiempo. Después de esa declaración de la Organización Mundial de la Salud, el 27 de marzo, pues el titular del Ejecutivo en México declaró acciones prioritarias para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria. Aunque la Organización Mundial de la Salud ya había dicho que es pandemia, aquí seguía siendo una enfermedad grave de atención prioritaria. El 30 de marzo, ¿sí? El Consejo de Salubridad General, entonces sí ya declara como emergencia sanitaria y al día siguiente, ya la Secretaría de Salud establece medidas extraordinarias, entre ellas la suspensión inmediata de actividades no esenciales. Y fija la fecha, que es el punto de partida, 30 de marzo, 30 de abril. Apenas el mes pasado, el 21 de abril, se emite un nuevo acuerdo en el que esas actividades se extienden hasta el 30 de mayo. Bueno, entonces quedamos que el acuerdo del 31 de marzo acotó en 5 incisos una especie de catálogo de actividades en las que dijo cuáles eran esenciales. Y por exclusión, nosotros tenemos que determinar cuáles no lo son. Entonces, aquí es donde empezamos a diseñar
una estrategia dependiendo de cada caso. Hay que hacer una revisión escrupulosa de las características que la doctrina y la jurisprudencia han señalado de común, con cierta uniformidad, que se debe de cumplir para que se pueda invocar la fuerza mayor. Que se trate de un acontecimiento irresistible. Aquí tenemos que primero determinar si el giro comercial, el objeto social o la actividad preponderante se encuentra o no en las actividades que por decisión, por decreto del príncipe, se estimaron como no esenciales y entonces hay que suspenderlas de forma inmediata. Creo que eso puede estar de alguna manera claro. Pero empiezan los újules, como en toda estrategia. Y el primero que tenemos es si se puede aplicar o no a las actividades que el decreto dice que son esenciales. Y pongo rápidamente un ejemplo para no invertir mucho tiempo porque nos gana. ¿Qué pasa con telecomunicaciones? ¿Sí? Todos conocemos los centros de servicio muy grandes que tienen las mayores importantes telefónicas y que se encuentran en una plaza comercial. Si las plazas comerciales, algunas de ellas por decreto, están cerradas. Es una actividad esencial, pero sí está afectado en un caso muy concreto de una suspensión inmediata. Y hay actividades que están en el limbo, por ejemplo, los restaurantes. Los restaurantes que la actividad declarada como esencial es venta de alimentos preparados y que después le agregaron ahí la combinación de que sean para entrega a domicilio, pues realmente hay restaurantes que por su propia naturaleza no están diseñados para distribuir a domicilio. Entonces sí tienen una actividad esencial, pero no se pueden acoger, o sí se pueden acoger al beneficio que podría derivarse de este decreto. Otro ejemplo, pues son los servicios financieros, que también son actividad esencial, pero que comparten otra actividad. Conocemos muchos bancos que están en establecimientos donde comparten casi una tienda departamental. No digo marcas, pero creo que todo el mundo sabemos cuáles pudieran ser. Entonces, para el caso de las actividades esenciales, está la duda. Las que no tienen duda, que son irresistibles, son las que son no esenciales. Generalidad. Pues en las actividades no esenciales está muy claro que, bueno, pues sí es aplicable a la generalidad de todos los entes económicos que tengan esa actividad, sin excepción. Las actividades esenciales, pues habría que reflexionar como en el caso de la lámina de irresistibilidad. Imprevisibilidad. La pandemia, pues sí, desde luego resultaba imposible de prever. Hay un tema más anecdotario. Les sugiero que busquen un video del señor Bill Gates, que no solamente se anticipó, sino que predijo que iba a llegar este tipo de pandemias. Lo pueden encontrar ahí en la plataforma de TED. Pero bueno, aun cuando lo haya podido anticipar, nada ni nadie podía hacer algo para evitarlo. Era incontrolable a la voluntad de las personas. Y bueno, pues sin duda, pues es exterior, ¿no? O sea, todas las personas involucradas en un contrato resultaríamos ajenos a una responsabilidad por esta emergencia. Ahora sí vamos a empezar a analizar el contrato. Ya sabemos la actividad, todo lo que hemos avanzado hasta aquí. Se impone revisar el contrato como premisa mayor, porque ahí puede estar regulado los términos y alcances del contrato de la fuerza mayor y el caso fortuito. Se pueden estar definidos los alcances, la aceptación, en este caso sinónimo de renuncia, que es otro tema también ahí en el tintero. Si de acuerdo al código el caso fortuito permite que se acepte la responsabilidad por él, ¿sí? Habría que ver qué tan claro queda. Las consecuencias y métodos de solución. También en el contrato, pues revisar algo importantísimo que es la jurisdicción. También se recomienda revisar la ley local, ¿sí? Todas las legislaciones civiles de cada estado tienen casos específicos que están regulados ya de manera muy concreta, usufructo. El arrendamiento, que el arrendamiento tiene ahí un asterisco porque se cuece aparte y creo que merece una mención especial, ya que rompe las reglas de que la imposibilidad debe ser absoluta. Existen más o menos criterios uniformes en la regulación civil que permite el impedimento del uso parcial de un inmueble. Entonces, ahí también valdría la pena después tocar ese tema. También hay que estudiar con mucha atención el entorno internacional.
¿Qué regulación se aplica si hablamos de una transacción internacional? Las empresas que están ligadas a cadenas globales de valor y que están orientadas a un mercado mundial, pues desde luego que están afectadísimas por esta situación. La manufactura, la electrónica, el mercado automotriz, en el que México tiene un clúster muy importante de empresas, pues desde luego que se rigen por transacciones internacionales que habría que ver qué tratamiento se les va a dar, además del que tengan en su propio contrato. Tenemos la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, que tiene una sección específica que prevé la exoneración de responsabilidad por incumplimiento. También están los principios de la UNIDROIT, que desde luego regulan específicamente caso fortuito y fuerza mayor. ¿Por qué todo esto? Nomás decimos coronavirus y inmediatamente pensamos en China. Pero China y Estados Unidos, que son los gigantes de intercambio comercial en todo el mundo, prácticamente anticiparon cuarentena, cierre de fronteras. Algunos otros países que producen artículos relacionados con el tema médico, también le prohibieron a su gente local la venta y exportación de productos que resultaban indispensables para atender la emergencia de su país. Entonces, ahí también hay un hecho del príncipe que a ellos les impidió cumplir contratos, que incluso de ellos algunos fueron muy sonados aquí en México, porque no llegaron algunos ventiladores que supuestamente ya habían comprado y otros casos en la práctica, ¿no? Bueno, después de esto, pues como todo, hay que armar un rompecabezas probatorio de acuerdo al caso muy concreto y de acuerdo también a lo que la imaginación nos dé. Tenemos que ser creativos porque si finalmente esta estrategia va a llegar al escrutinio judicial, pues entonces pues tenemos que prepararnos con todo. Ahí hay algunas sugerencias, pero la verdad es que cada uno tiene que construir conforme a su caso concreto. Me apresuro porque ya anda el tiempo encima. Los riesgos, siempre hay que ponderar de forma muy objetiva los riesgos de la estrategia. Costo-beneficio, los tiempos de ejecución, la intensidad o dependencia de la relación comercial. En México hay empresas del clúster automotriz, por ejemplo, que compran su materia prima en Brasil o que compran su materia prima en Italia. Me refiero a pieles para asientos de la industria automotriz de lujo. Y que es el único proveedor que tienen. Entonces, obviamente, si yo le propongo una estrategia agresiva y rompe con ese proveedor, pues entonces lo vamos a quebrar. Sí hay que ponderar cada uno de los aspectos de esa estrategia. También hay que ver que puede tener más de una solución. No hay una solución única, pueden ser varias o incluso puede ser una combinación de soluciones. También ténganlo presente porque estamos construyendo una nueva realidad a partir de lo que sucede con la pandemia. Negociación. Una vez que hemos definido la estrategia, esta parte es importantísima. Cuando vamos a plantear la negociación, porque desde luego ahorita no hay ni dónde pelearse, les digo, no es un juego de vencidas. Tenemos bastantes argumentos, tenemos algunas ventajas que ahorita las hemos experimentado. ¿Por qué? Porque todos los acontecimientos de fuerza mayor son ajenos a todo mundo, a mí, a ti y a todos. Los efectos se van a presentar de manera dominó, ¿sí? Todos en algún momento también van a ser alcanzados y la contraparte seguramente también va a tener que hacer valer la fuerza mayor con otro contratante de su cadena comercial. La nueva realidad económica va a exigir resultados ágiles y dinámicos, que si no son compatibles con los tiempos del tribunal, que desde luego ahorita está cerrado y va a tener una carga de trabajo, pues nos va a ganar. Y el último, que es un argumento que me parece genial, es que la emergencia sanitaria y sus efectos van a pasar. Y entonces vamos a tener que reencontrarnos con socios comerciales. Hay que tener mucho cuidado porque no todos los clientes pretenden un rompimiento, ni tampoco es momento de romper una cadena productiva. Y bueno, finalmente pues llegamos al tema del juicio. Y en el caso de que toda negociación no cuaje, pues vamos a llegar al escrutinio judicial. La verdad es que me siento pues alguna sensación de preocupación por mis compañeros de panel porque tienen una responsabilidad enorme, jamás antes vista se les va a presentar.
Pero también es una oportunidad para que reinterpreten los paradigmas de los que habló el juez Quintero, ¿sí? Que hasta ahorita, bueno, pues ya están sentenciados y hay criterios y demás, pero son criterios que se fincaron con una realidad diferente. La más próxima fue la crisis del 94, que en realidad fue del 95, pero no se parecía en nada a lo que estamos viviendo. Como tema cualitativo, ¿no? Se va a saturar todo el Poder Judicial. Tengo aquí un dato rapidísimo. Simplemente, de acuerdo al Consejo de las Cámaras Industriales de Jalisco, hay 13,000 unidades económicas que están en el supuesto de actividad no esencial. Solamente en sector industrial, no estamos hablando de servicios ni de otra cosa. Entonces, imagínense el potencial de problemas que se van a presentar y pues vamos a tener que de alguna manera hacerles frente. Finalmente, la ética es un ingrediente indispensable para resolver este asunto. No tenemos que abusar del derecho en las estrategias como forma de incumplimiento doloso. Tampoco podemos dejar al cliente sin opción. MAVA y los demás colegios siempre han buscado la inducción de valores y principios en el quehacer profesional de la abogacía y hoy más que nunca tenemos que poner todos un granito de arena. Bien, ¿no? Pues la invitación es a reflexionar, fue muy rápido. Quiero solamente dejarles una reflexión. Tenemos que estudiar, que ser creativos, que buscar estrategias novedosas, porque después de todo, pues la primera sorpresa que tuvimos fue la del COVID. Hay que dar un paso atrás y ver esta realidad desde una nueva perspectiva, antes y después, como decía el juez Quintero. Y finalmente pensamos que la historia ha demostrado que ninguna crisis se ha instalado por siempre. Entonces es muy momento que analicemos si tuvimos o no la capacidad, como profesión organizada, de aportar soluciones para que esta pandemia, por muy grave que sea, pase lo más pronto posible y con la mayor mitigación de daños. No son recetas, son estrategias, son métodos. Yo los invito a que cada quien pueda adoptar el que mejor les parezca y desde luego empezar a construir un nuevo desarrollo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Omar. Muy interesante y sin duda tenemos que considerar nuestro contrato, las partes, el entorno y, como bien dices, preparar una estrategia para que nuestros jueces rompan esos paradigmas que han existido en las resoluciones y pues afrontar una nueva serie de resoluciones judiciales que permitan prevalecer el orden social, comercial y desde luego legal. Cedo la palabra a nuestra tercera y última ponente del día de hoy, la magistrada Rosa María del Carmen. Gracias, magistrada, por estar con nosotros y este es tu Zoom. Adelante. Muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues sin duda, después de escuchar las palabras del juez José Anastasio Quintero Segura y del abogado Omar Velasco, me dejan muy poco para platicar. Más que otra cosa, yo quisiera compartir un poco la experiencia que he tenido, la oportunidad que me ha dado el Poder Judicial de acumular durante todos estos años como servidor público. Empezaré hablándoles de la Pacta Sunt Servanda. No es otra cosa más que el principio que nos obliga a cumplir los contratos. Este principio es muy remoto, data desde los tiempos del Imperio Romano. Hablemos de Justiniano en el Digesto, por allá en el año 533 después de Cristo, ya se contemplaban estas instituciones y que a lo largo de los años han venido siendo heredadas y se contemplan en la actualidad en los códigos civiles de nuestro país. Bueno, la opinión que yo aquí les voy a expresar es propia, no representa de ninguna manera ni la forma en que van a resolver los tribunales, ni la manera unánime en que se piensa por parte de los juzgadores del Poder Judicial. Insisto, es una opinión muy particular, es propia y respetando, obviamente, la libertad que cada uno de los magistrados y jueces tiene para resolver. Bueno, estamos en esta época de pandemia. Recordemos qué es esto. Es la enfermedad que ha traspasado fronteras, que no es nada más de una región, que no es un problema de un solo lugar, sino que esto ha sido mundial, que como bien lo decían, viene desde Asia, ha migrado país por país y ya nos llegó, que nosotros seguimos en la fase de contingencia, fase roja, que no hemos podido salir de ella y que como juzgadores tenemos una preocupación muy grande. ¿Por qué? Porque no hemos estado
en servicio con las puertas abiertas al público. Es una preocupación que tiene todo justiciable, todo litigante, y es muy, muy entendible la situación que está privando, porque ellos no han trabajado, no han presentado sus demandas, las puertas de los tribunales están cerradas, pero no pensemos que es el fin, ¿de acuerdo? Vienen nuevos tiempos, vienen tiempos para conciliar, vienen tiempos para tratar de que esas obligaciones que no pudieron ser cumplidas a tiempo por causas ajenas a la voluntad de los propios contratantes, sean los mismos contratantes quienes tienen la primera palabra, la primera intención de poder conciliar, de acudir a los medios alternos de solución de controversias. ¿Por qué? Porque es una salida muy viable. Al final del día van a tener que ceder una y otra parte o quizá las dos. Hay tiempos de ganar, ganar, y hay tiempos que deben ceder. Creo que este es uno de ellos. En la actualidad, como les decía, están cerradas las puertas de los tribunales. Hay guardias nada más en materia civil, en materia penal, próximamente en materia familiar, pero definitivo no se va a poder resolver el cúmulo de asuntos que se puedan presentar. Entonces yo apelo a los litigantes a que acudan a estos medios alternos de solución de controversias. Incluso ahora mismo, cuando están cerrados los tribunales, se puede acudir ante un fedatario público que puede hacer esas veces y pueden formular su convenio. Todos saben que si no cumplió, si no estuvo en la oportunidad de cumplir debido a causas extraordinarias, podrán allí renegociar, podrán allí hacer una nueva contratación, hacer concesiones recíprocas, formular un convenio y llevarlo ante los tribunales. Esa es la primera salida que a mí se me ocurre. Recordemos que los bancos ya están haciendo lo propio. Más de 4,5 millones de tarjetavientes han optado por diferir sus pagos de tarjetas de crédito, y esto sin necesidad de que hubieran acudido a tribunales a solicitarlo. Ha sido una postura que han adoptado los bancos, ha sido de una manera de empatía de los señores banqueros, de saber qué es lo que está pasando con la sociedad, que no todos están en la posibilidad de cumplir con los acuerdos, con las obligaciones que habían asumido. En ese mismo orden, creo que los particulares pueden tomar ese mismo camino y acudir a negociar este tipo de cuestiones. Ahora bien, ya en el caso particular del Estado de Jalisco, nuestro código local es muy benévolo y establece en reiteradas ocasiones las circunstancias del caso fortuito para el cumplimiento de las obligaciones de una manera diferente, o bien hacerse concesiones recíprocas. Entonces, nuestro Código Civil es benevolente y pueden invocarse por los litigantes las situaciones que tuvieron sus clientes al momento de dejar de cumplir con las obligaciones a su cargo. Ahora, como bien lo apuntaba el abogado Omar Velasco, tenemos una responsabilidad muy grande sobre nuestros hombros los juzgadores, tanto en primera como en segunda instancia. ¿Por qué? Porque nos toca marcar la pauta, resolver y tener esa empatía de lo que está sucediendo después de esta pandemia o en esta misma pandemia. También la responsabilidad muy grande la tienen los abogados litigantes, depende del planteamiento que realicen ellos para nosotros, que no solamente bastará invocar el hecho de la imposibilidad que se tuvo, sino bastará probarlo. No es única y exclusivamente el decir, debido a la pandemia me quedé sin trabajo, debido a la pandemia no pude laborar, debido a la pandemia no abrí mi negocio o no utilicé tal o cual servicio que hubiera contratado, ¿no? Sino también la responsabilidad es compartida, porque dependerá de ellos, de la formulación de sus hechos, de la narrativa y de las pruebas con que ellos justifiquen, con lo que nosotros podremos finalmente emitir una resolución
una resolución acorde a esa realidad. ¿Qué otra cosa se me ocurre? Recordemos, en el año de 1994, aquella época de recesión, fue algo local. En aquel momento, los bancos demandaron a cuanto deudor había. Hasta la fecha, hay asuntos en tribunales que siguen liquidándose con aquellos intereses estratosféricos, inmensos, que no se terminan de liquidar las sentencias que se dictaron en su momento. En aquel entonces hubo juzgadores, compañeros, muy osados, muy atrevidos, y resolvieron de una manera favorable, pero desgraciadamente en tribunales federales se emitieron jurisprudencias, tesis y después jurisprudencias, o por contradicción de tesis, que no eran aplicables, que no había esa teoría de la imprevisión, y al final del día se obligó a pagar a todas aquellas personas todo cuanto debían. En este momento tenemos una realidad distinta. Creo que va a ser diferente y creo que va a ser muy, muy diverso a lo que se resolvió en aquellos años. Y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Insisto, no adelantándome, no estoy adelantando un criterio de lo que se pueda resolver. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Sin duda, un arma o una estrategia de los litigantes es acudir a los centros de mediación privado o al Instituto de Justicia Alternativa en el Estado para resolver este tipo de controversias. Y bueno, abrimos el panel a las preguntas. Por aquí alguno de las personas que nos acompañan. Esta pregunta puede ser dirigida a cualquiera. Basta que alguno de los panelistas abra su micrófono y dé respuesta a la misma. ¿Cómo logran los órganos jurisdiccionales el equilibrio de las obligaciones en los contratos, en donde los estados de la República, en su Código Civil, no se regula la teoría de la imprevisión? Vaya, si bien es cierto, vamos a hablar hoy del caso fortuito y fuerza mayor, quiero tomar este tipo de preguntas para dar pie al día de mañana con algunas más. Por favor, licenciado José Quintero, magistrada, a sus órdenes. Bien, mira, Alejandro, previo a la respuesta, que ojalá pueda ser satisfactoria para quien formula la pregunta, quiero retomar un par de conceptos de mis compañeros, la magistrada Rosa María y Omar, con respecto de su exposición tan concreta y brillante que acaban de compartirnos. Omar tomó conceptos como ética del abogado, el uso de medios alternativos, la eficacia de la negociación de las partes hoy día y, desde luego, el cambio de paradigma. Y por su parte, la magistrada Rossi habla de un cambio de paradigma en la impartición de justicia. A ella, como juzgadora, le tocó justamente, el final de su comentario fue en ese sentido, de esta crisis que nos aquejó después del año 94. Y finalmente hoy estamos ante un escenario similar, desde luego con diferencias abismales, pero similar en cuanto a esa recurrencia de que los tribunales tengan que dirimir controversias que los propios particulares pudieran resolver. Y habló también de un concepto que resulta, desde luego, vinculante con los de Omar, que fue que ella refirió que estamos en tiempos de conciliar. ¿Por qué hago estas acotaciones de lo que mis compañeros compartieron? Porque me parece fundamental que arranquemos de esa premisa. Si nosotros hablamos del caso fortuito y fuerza mayor, que es el tema que hoy nos tiene acá, es fundamental que las partes entiendan que el tribunal no es el mecanismo idóneo para resolver esto que deja como consecuencia la pandemia. Cuando las partes contrataron, efectivamente tener una realidad presente, esa realidad en un momento con ciertas condiciones, desde luego puede verse alterada de manera parcial o absoluta con respecto de las obligaciones contraídas que tenga como consecuencia el incumplimiento. Pero son las propias partes, bajo estos conceptos que me parecieron muy atinados. Hoy son tiempos de conciliar. Históricamente, y creo que me dará la razón la magistrada Rosa María, porque le tocó vivir esta fase después del año 94, este año 95 y 96 particularmente complicados en materia jurisdiccional, sobre todo, bien lo decía, con respecto a las instituciones financieras, que bueno, los contratos preveían
intereses impagables con relación al incumplimiento de las obligaciones. Muchos contratos tenían un pacto de intereses medianamente solventable, pero el incumplimiento generaba que la tasa de interés se multiplicara por 2 y por 3 veces la ordinaria. Entonces, eran verdaderamente incumplibles las obligaciones ahí asumidas. Y por eso lo traigo a colación, porque no esperemos que los tribunales sean quienes resuelven esa condición. Los abogados, con esta premisa que acaba de decir Omar, bajo un principio de rector de ética. Y cuando hablo de ética en su más amplio sentido, en el que el abogado considere que el resolver ese tema le debe de generar desde luego el cobro de sus honorarios. En México estamos acostumbrados a no generar un honorario del abogado, sino hasta que efectivamente presenta una demanda o recoge documentos o entrega copias. Yo me pregunto, y cuando yo voy y platico con un médico profesional en alguna rama de la ciencia médica y solamente platico con él, pues me cobra una consulta de 1,000 pesos, 1,500 pesos y todo el mundo salimos muy contentos. Y esto lo expongo cada vez que tengo oportunidad de estar en un foro. Pues vas al cardiólogo, vas a las mujeres al ginecólogo, vas al dentista y desde luego sales pagando tu honorario porque él, por lo que sabe, te ayuda. El abogado ha sido displicente en esta parte y entonces hemos acostumbrado a generar el honorario a partir de entregar algo material. No todo lo que el abogado puede brindarnos es material, también el conocimiento y esta estrategia del conocimiento aplicado en un mecanismo de negociación que va a resolver el problema a las partes, justamente debe de ser retribuido al abogado. Y entonces me concreto en la pregunta formulada. Finalmente los tribunales, no, recordemos que el incumplimiento generado por esta condición imprevista debe de tener un factor preponderante, que el incumplimiento no tenga reflejado un dolo o una mala fe, puesto que nace justamente del tema externo a las partes. Entonces, si nosotros estamos ante la presencia de un contrato que se ve incumplido por esta condicionante, los tribunales tendremos que partir de esa premisa de cuál es la génesis del contrato, qué pretendían originariamente los contratantes para luego buscar el equilibrio de las partes en o ante la presencia de un factor externo que los obliga al incumplimiento de su reciprocidad contractual. Entonces, no podemos presuponer que habrá un tribunal que tenga ya esto resuelto, no podemos presuponer que hay un código que lo tenga resuelto. Digo, solo en materia mercantil, por nombrar algunos, tenemos el contrato de transporte, de seguro, de fideicomiso, de comisión mercantil, de prenda, de arrendamiento financiero, de factoraje. Solo el contrato de apertura de crédito tiene diversas modalidades, la compraventa mercantil tiene diversas modalidades y entonces cada uno tendrá su matiz respecto del incumplimiento como acto generador como acto secundario, perdón, a la fuerza mayor o caso fortuito. Y entonces los tribunales tendrán que analizar, primero, insisto, la génesis del contrato, qué voluntad verdaderamente consciente plasmaron las partes, qué condición ajena a las partes se está presentando y qué mecanismos de equidad se pueden plantear para que las partes puedan salir adelante sin que todos pierdan. Omar refería a una situación fundamental. Todos tenemos que conceder ante esta nueva realidad. Recordarán el criterio que emite el Pleno de la Corte con relación al matrimonio, que, bueno, al final del día es un derecho humano el que dos personas que están casadas vengan luego a solicitar el divorcio y no haya ninguna limitante para concederles el divorcio, justo por ejercer ese derecho humano. Bueno, lo mismo acontece. Ellos fueron de manera voluntaria a un registro civil y se casaron. Por eso la Corte después atinadamente dice, bueno, si de manera voluntaria se quieren divorciar, para que expresen esa voluntad. Lo mismo acontece con un acto de naturaleza civil o mercantil. Si las partes de manera libre exponen en un contrato o en cualquier mecanismo que genere obligaciones, esa voluntad manifiesta por conducirse de una u otra manera, ¿qué ocurre ante un factor externo? Tenemos que generar las condiciones para que eso que originalmente se pretendía medianamente se continúe o se concluya sin afectación desproporcional entre las partes.
Muchas gracias, Pepe. En atención a otra de las preguntas, en caso de un litigio que se dio incumplimiento por tener un negocio cerrado no esencial, ¿basta con la declaratoria de emergencia y acreditar que estás en un supuesto o se necesita probar a través de una fe de hechos o alguna certificación notarial? Y a la par hay una pregunta donde dicen, ¿consideran que en una actividad que fue declarada esencial se puede alegar en un arrendamiento el incumplimiento de pago por caso fortuito o fuerza mayor? Creo que ambas preguntas van ligadas, una ante la necesidad de probar con la simple declaratoria de emergencia o bien procesalmente debiendo acreditar una fe de hechos o una certificación notarial. Adelante, Omar. Es importante que consideren que ninguna de las estrategias o ninguno de los supuestos se da de forma automática. Desde luego, como en todo juicio, hay que probar. No dejarle toda la carga a los juzgadores. Yo quise platicarles todos los ingredientes que se cocinan antes de que ellos tengan conocimiento, puedan resolver y puedan empezar a sentar precedentes. Si desde un principio el planteamiento va deficiente, si el planteamiento no tiene pruebas, entonces difícilmente el juzgador, por muchas ganas que quiera de hacer justicia, pues se la ponemos difícil. Las pruebas son tanto como la creatividad. En las láminas que pasé solamente son ideas, pero es muy sencillo el diseñar, que son todas las pruebas que te lleven a acreditar tu supuesto. Actividad no esencial, por supuesto que está el decreto, si tú pruebas el objeto social, pero también tienes que probar la relación directa que existe entre el decreto que declaró la epidemia como fuerza mayor y el incumplimiento. O sea, no puede ser en automático, no nada más es decir, bueno, pues yo ya estoy en las actividades no esenciales y por lo tanto no cumplo con nada, ¿no? No es así. Siente que se debe de adecuar al caso concreto para que cuando sea planteado al escrutinio judicial, entonces tengamos un resultado favorable. Muchas gracias, Omar. Otra de las preguntas, cuando las partes no tienen el nivel de conciencia para optar por medios alternos, como bien lo manejaba la magistrada Rossi, y acuden finalmente a los tribunales, ¿cuál consideran que será el argumento toral o fundamento que sirva base para los jueces al resolver un incumplimiento por obligaciones derivadas de este frente del COVID-19? Gracias. Creo que habrá que analizar el planteamiento que se haga, cuáles son los razonamientos que se están dando para ese incumplimiento de las obligaciones, si fue el que no le permitieron utilizar el inmueble, si fue una, como bien lo decían mi antecesor, si se trataba de una negociación en su caso, de una actividad esencial o no, si se trataba de una casa habitación, se trataba de una negociación, qué tipo de arrendamiento era para el que era destinado o el fin del inmueble para el que se concedió el uso, use, goce y disfrute. O bien, ¿por qué no cumplió? Habrá que preponderar esto, habrá que justificar, habrá que acreditar al juzgador qué fue lo que le impidió cumplir. ¿De acuerdo? Si no se acompañan las pruebas, si no se desahogan las pruebas contundentes, si no producen convicción, si no nos convencen, definitivamente, pues su sentencia no tendrá el sentido que estaban buscando. Será adversa a sus intereses. Es responsabilidad del litigante que les asesore el armar todo ese paquete, convencer al juzgador, convencer en su caso al tribunal de alzada y a final de cuentas, si llegan hasta el amparo, convencer a los señores magistrados federales de que se tiene la razón del por qué no podía cumplir con esa obligación de pago o cualquiera otra derivadas de esa pandemia. Muchas gracias. Tenemos otra opinión del licenciado Manuel Ríos Gutiérrez. Un saludo, Manuel. Gracias por acompañarnos.
Desafortunadamente tenemos arraigado en nuestro sistema jurídico el principio de la pacta sunt servanda y no el del rebus sic stantibus. Nuestros altos tribunales deberán de hacer un nuevo análisis de esas figuras a la luz de los acontecimientos actuales. Y manda saludar y felicitar al panel y a los organizadores. ¿Qué opinión tienen al respecto, magistrada Pepe? Gracias Alejandro. Exactamente la parte contraria a la pacta sunt servanda es el rebus sic stantibus, es retomar las cosas, establecer el equilibrio entre las partes, pero creo que eso será parte de lo que nos extendamos el día de mañana. No quiero adelantarme, no quiero anticiparme. Muchas gracias, magistrada. Perdón, Alejandro, igualmente, solo para acompañar el comentario de la magistrada, efectivamente, para no adelantarnos y este tema tomarlo el día de mañana, yo solamente dejaría en el tintero. Creo que ninguno de los dos conceptos son desafortunados. Me parece que los dos conceptos son afortunados. Por eso habría que platicarlos muy detenidamente mañana, puesto que siempre la moneda tiene dos caras. Y entonces el restablecer las cosas de una manera y el cumplimiento de las obligaciones que se deban de cumplir como fueron pactadas, tiene desde luego también las ventajas y desventajas para cada una de las partes. Yo creo que es un tema que va a ser muy interesante mañana platicarlo. Solo dejo en el tintero, me parece que ambas son afortunadas. Ok. Sí, vienen muchas preguntas e inquietudes para el tema del día de mañana. Hay una más que, bueno, no considero fuera de lugar, al contrario, muy interesante para los temas que estamos afrontando. ¿Qué posibilidad hay de realizar juicios orales por videoconferencia, tomando en cuenta que hoy en día esta implementación de tecnologías ya es necesaria? Surgió ante la posibilidad de seguir en contacto con nuestros familiares, algunos clientes. Bueno, ¿por qué no ya la implementación de las tecnologías en la administración de la justicia? Alejandro, gracias. Desgraciadamente en materia civil no lo tenemos contemplado todavía, estamos todavía en pañales, hace falta, creo que es necesaria la implementación de la tecnología, sin duda, y creo que es el siguiente paso, es una tarea muy grande que tiene el legislativo para hacer las reformas, las adecuaciones y sobre todo el ejecutivo que se nos dote de más presupuesto al Poder Judicial porque con lo que hay, la verdad, no se ajusta. Adelante, Pepe. Alejandro, para continuar igualmente con el comentario y sobre todo en este tema que es muy complejo, como bien lo dice la magistrada Rosa María, realmente es un tema desde costos, de toda una planeación, estrategia, de regulación, desde luego, para poder llegar a esta parte de la impartición de justicia mediante mecanismos digitales o a través de las tecnologías de la información, las famosas TIC. Pero hay un tema bien importante. Y retomo nuevamente el comentario que Omar generaba en su participación. Finalmente, el ánimo de resolver las controversias tiene que emanar no del tribunal principalmente, tiene que emanar de las partes y particularmente con esa condición de ética de los abogados, que ellos sean los que impulsen verdaderamente mecanismos alternativos para resolver sus controversias. Y te dejo un dato para quien lo quiera consultar, en el portal de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, una investigadora de nombre Nuria González Martín ha emitido un par de artículos que denomina Emergencia Sanitaria por COVID, Reflexiones desde el Derecho, es parte 1 y parte 2. En la parte 1 habla de la mediación en línea. Y lo traigo a colación en cuanto a tu comentario porque ya existen a nivel internacional e inclusive aquí en México mecanismos que permiten que las partes puedan llevar a cabo estas negociaciones utilizando las tecnologías de la información. Para este efecto existen los denominados ODRs, por sus siglas en inglés, Online Dispute Resolutions, que no es otra cosa más que resolver una disputa a través de estos mecanismos en línea. Justo hoy en la mañana en un programa de radio venía escuchando que los efectos offline verdaderamente ya se pueden utilizar, inclusive, no hablo de un proceso jurisdiccional, pero sí el prejurisdiccional, que no es otra cosa más que este mecanismo de resolución de conflicto, que nos puede resolver a través de estos mecanismos un sinfín de controversias y nos abarata costos. Parte del estancamiento que pueden tener los órganos de impartición de justicia es
la saturación que tienen los tribunales. Y están saturados porque estamos llenos de procedimientos que pudieron haberse resuelto en un mecanismo alternativo, pero no tuvieron o la difusión o la intencionalidad de sus participantes o el desconocimiento también, hay que decirlo muy claramente, de muchos litigantes de poder acudir a estos mecanismos. Por eso me pareció muy atinado el comentario de Omar, en el sentido de que seamos, insisto por él porque es litigante, seamos quienes resolvamos este tema. Y entonces, solo les dejo como comentario, existe, por ejemplo, quien compre productos por eBay. eBay tiene un mecanismo de resolución de conflictos en línea que se llama eBay Resolution Center. Desde que compras un producto a través de esta plataforma, cuando tú sacas una cuenta para poder comprar a través de esta plataforma, aceptas los términos y condiciones para resolver una controversia en primer orden por este mecanismo. Y existe otro igual para Amazon que se llama Amazon Buyer Dispute Program. E inclusive en México, poco utilizado, pero existe, el Concilianet de Profeco. Yo me preguntaría de todos los que nos hacen el favor de estar ahora unidos en esta videoconferencia, ¿cuántos conocían este procedimiento en línea que la Profeco pone a disposición para que resuelvan una disputa? Y con esto eviten justamente costos y eviten saturar tanto a organismos administrativos como jurisdiccionales para resolver una controversia. Me parece fundamental lo que Omar señala en el sentido de que es un tema de ánimo, de cambio de paradigma. Muchas gracias, Pepe. Hay una pregunta muy interesante y me gustaría que Omar participara en ella en la respuesta como litigante y luego ambos funcionarios como juzgadores. ¿Consideran que en un contrato de arrendamiento de un inmueble en el que ambas partes son considerados como comerciantes, les aplicaría la teoría de la imprevisión, excepcionándose que no cumplen su obligación ante el caso fortuito la fuerza mayor? ¿Tu audio, Omar? Sí, sí. Es muy interesante el planteamiento, solo que está manejando dos términos que en mi concepto son diferentes y tienen efectos diferentes. El tema del arrendamiento, me imagino que es un arrendamiento inmobiliario para uso comercial, tiene unas reglas muy específicas para el caso, para el caso fortuito, ¿sí? Y la mayoría de las legislaciones son concordantes. Si se impide el uso total del bien inmueble arrendado, tendrá el derecho de rescindir, en primer lugar, de pedir una reducción de la renta a juicio de peritos y en segundo lugar, a rescindir si el impedimento dura por más de 2 meses. Aclaro, Jalisco es el único, creo hasta ahorita de lo que he estudiado, es el único estado que lo permite en 1 mes. Jalisco dice que si en 1 mes, en más de 1 mes, el impedimento dura, puede pedir la rescisión. Entonces, si estamos ante el impedimento provocado por la fuerza mayor, de acuerdo al silogismo del decreto, yo creo que cualquiera de las partes lo puede invocar. Distinto es la imprevisión. La imprevisión, creo que los efectos que están regulados, donde sí lo están, es después de que pasa el caso fortuito. El caso fortuito te permite, es una justificación de incumplimiento sin responsabilidad del deudor mientras dura el caso fortuito. Pero ¿qué pasa después que el caso fortuito o la fuerza mayor desaparecen? En el ejercicio de los decretos se supone que a partir del 1 de junio va a desaparecer en algunas partes escalonado la famosa suspensión de actividades. Pero el daño está hecho. Van a quedar secuelas muy graves entre las personas, entre las economías, particulares o no particulares, comerciantes o no comerciantes, que sin duda van a ser más gravosa, más onerosa el cumplimiento de la obligación. Y es ahí donde entra la teoría de la imprevisión. Es un tema muy bonito, es un tema muy apasionante, pero como dice la magistrada, los queremos dejar así como con la cosquillita para que mañana estén muy atentos. Lo que sí les quiero sugerir como un dato, así como los que sugiere mi buen amigo el juez Quintero, tomen nota, por favor. Existe una contradicción de tesis, la 31/98, ¿sí?
que abordó los temas económicos derivados de la crisis del 94, que insisto, en realidad fue en el 95. Y hay un voto particular, ¿sí? Hay un voto particular en esa contradicción de tesis de los ministros Juventino de Castro, del ministro Juan Silva Mesa y del maestro Juan Díaz Romero. Por favor, búsquenla porque es un poema a la imprevisión. Como sabemos, finalmente resolvió la sala, el pleno, perdón, que la teoría de la imprevisión no aplicaba a la materia mercantil, específicamente contratos de apertura de crédito. Pero vamos, el contexto es el mismo y es muy interesante. Si ustedes leen ese voto particular, seguramente van a terminar convencidos de que la teoría de la imprevisión, por supuesto que aplica. ¿Sí? Por favor, léanlo y si quieren mañana lo retomamos, porque es una joya de voto particular y que nos permitiría empezar a construir un nuevo paradigma, una nueva interpretación. Entonces, creo que pude resolver la duda del arrendamiento. El arrendamiento, mientras dure el caso fortuito, te permite rescindir o pedir una reducción. Y el propósito de la teoría de la imprevisión, una vez que esto pase, será buscar una modificación a los términos del contrato para poder equilibrar las prestaciones que después de la pandemia se puedan convertir, dice la ley, como excesivamente onerosas. Y dice la ley porque, bueno, pues anticipamos que si está regulado, no está regulado en todos los códigos civiles de toda la República, sí está regulado en algunos, pero eso será tema del día de mañana. Muchas gracias, Omar. Pepe, magistrada Rossi, la pregunta está ahí y hay una pregunta que voy a ligar a esta anterior. La obligación de los jueces de atender las cláusulas en los contratos civiles o mercantiles del caso fortuito la fuerza mayor. Todos los contratos la contemplan, pero quizás los jueces de manera ya automática no entran al estudio de esa cláusula. Creo que ante esta situación del COVID-19 van a tener que hacer un énfasis muy particular en esas cláusulas y en las consecuencias que hagamos notar los abogados en los hechos. Adelante, Pepe, magistrada. Gracias, Alejandro. Es importante esto que mencionas. Sí debemos pronunciarnos en cuanto a esas cláusulas de fuerza mayor o bien caso fortuito. Tenemos la obligación de pronunciarnos de todo en cuanto se esté demandando. Debe haber una congruencia en la sentencia, debemos dar respuesta a todas las prestaciones. Quizá haya algunas ocasiones que algunas sentencias, no sé de quién sean, de quién se están mencionando, que no se refirieron, pero también es cierto que si no esos extremos, pues resultaba ocioso pronunciarse si no había una prueba que sustentara ese extremo del caso fortuito o la fuerza mayor. Y volviendo al tema anterior, la pregunta anterior, efectivamente nuestro Código Civil tiene 2 artículos que prevén ya sea la reducción de rentas o la rescisión del contrato en tratándose de estos supuestos, y que son los artículos 2012 y 2013. Es muy benévolo, independientemente de que se trate de locales con los fines de especulación comercial, rige la materia civil. Es cuanto. Alejandro, mira, solo para puntualizar, efectivamente, parte de la pregunta la articulaban a partir de esa calidad de comerciantes. Es irrelevante el tema de la calidad de los comerciantes, como bien lo refiere la magistrada Rosa María. El tema del arrendamiento tiene esa regulación en particular y la calidad de los sujetos no es vinculante para resolver, de ahí que las reglas del arrendamiento tendrán que aplicarse en cuanto a los bienes inmuebles. Hay una sola excepción con respecto de los bienes inmuebles y así lo resolvió la primera sala de la Corte en la tesis jurisprudencial 72/2012, cuando habla de locales comerciales en inmuebles que se localizan en los aeródromos civiles de servicio público, particularmente en aeropuertos. En esa particularidad, efectivamente, los vincula a la materia mercantil y entonces será a partir del Código de Comercio y luego en una condición supletoria el Código Civil Federal y de Procedimientos Civiles Federal que tengan que resolver el tema del arrendamiento. Pero sería la única eventualidad. Bien Omar refirió y la magistrada confirma,
que el arrendamiento, por tener sus reglas en lo particular, tendrá que ser resuelto así. Y como comentario con respecto de las obligaciones que nacen de un contrato y el clausulado, hay que recordar que los tribunales van a resolver con respecto al planteamiento del pleito. En muchas ocasiones existen efectivamente cláusulas que puedan prever una fuerza mayor o puedan prever una causa excluyente de obligaciones ajena a las partes, pero si no es materia de contienda, pues desde luego el tribunal no la va a atender justamente para guardar congruencia con respecto a lo que está peticionando en esa causa. Entonces, no necesariamente por contener una cláusula significa que el tribunal atiende la cláusula. Hay que atender la obligación en lo general, pero basándonos exclusivamente en la causa de pedir por cada una de las partes, que sería el tema fundamental, que los traiga al tribunal. Mientras tanto, el resto de las obligaciones se tendrán que cumplir como las partes pactaron. En el tribunal se sujetarán aquellas que sean materia de controversia y expuesta al tribunal. Muchas gracias, Pepe. Hay una pregunta, que si en materia de contratos internacionales es válido incorporar la teoría de la imprevisión o la cláusula hardship. No sé, Omar, a lo mejor tú como abogado, litigante, elaboración de contratos, ¿lo ves viable? De hecho, es una práctica común. De hecho, es una práctica muy común en contratos internacionales, regular el caso fortuito fuerza mayor y también incluir cláusulas de imprevisión. Por supuesto que el hardship está regulado en la convención y también en los principios de la UNIDROIT. Y al ser el contrato la voluntad máxima entre las partes, que se convierte en ley para ellos, pueden pactar lo que ellos quieran. Y de verdad es muy común. Simplemente pensemos en toda la industria de manufactura que hay en México, en toda la industria del clúster automotriz que les decía, la electrónica, pues no se diga, componentes que salen y que vienen de México, que se fabrican aquí, que tienen interacción con China, con Japón, con Tailandia. Todo eso se puede y es usual. La verdad es que es lo normal en contratos internacionales. Pero tampoco hay impedimento para que se pueda pactar en contratos nacionales, en contratos meramente civiles, en contratos mercantiles. O sea, no hay impedimento partiendo precisamente de que la voluntad de las partes válidamente manifestada en un contrato es ley para ellos. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a todos este tiempo que se tomaron de participar en este tema. Les recordamos que el día de mañana seguiremos con este segundo panel bajo el tema de la teoría de la imprevisión. Ojo, en nuestro banner publicitario, en la parte inferior se indica el ID del Zoom. Es diferente al del día de hoy. Si quieren tomar nota, el día de mañana estaremos en el ID 870-2257-8469. De igual manera, en punto de las 5 de la tarde. En nombre de nuestro presidente, el maestro José Guadalupe González Plasencia, y de los integrantes del panel que nos acompañó el día de hoy, un servidor, licenciado Alejandro Scotto Ratkovich, les damos las gracias por acompañarnos en este Zoom y en el Facebook Live. Muy buena audiencia, excelente panel, muy buenas preguntas. Felicidades a todos. Nos vemos mañana, Dios mediante.